Buenos días, nuevamente, ¿cómo están ustedes? Bien, qué bueno, me alegra que estén bien. Y van a salir mejor después de lo que vamos a estar escuchando en esta mañana, de lo que Dios nos va a enseñar. Usted sabe que estamos hablando de una serie que se llama Cómo ganar amigos. Y cuando hablamos de cómo ganar amigos, usted puede pensar, bueno, a mí no me interesa mucho ganar amigos. Pero no estamos hablando simplemente de ganar amigos, sino de venir y tener buenas relaciones para con aquellas personas con las cuales nosotros nos enfrentamos día a día, y con las cuales nosotros tenemos comunicación día a día, aquellas personas con las cuales de una u otra manera nosotros necesitamos enfrentar, necesitamos vivir con ellos, convivir con ellos. Y muchas veces usted puede estar acá. Usted puede ser una persona que está, digamos, disfrutando de un tema en especial en la iglesia. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué tal son sus relaciones con las personas que están a su lado? ¿Qué tal son las relaciones con las personas que son sus vecinos? ¿Qué tal son sus relaciones con las personas que son sus compañeros de trabajo? La gente con la cual usted está alrededor, su propia familia. Y cuando hablamos de cómo ganar amigos, hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo considero que son más y más trascendentales para que nosotros tengamos mejor relación, para que nosotros podamos ser personas verdaderamente felices, gozosos en el Señor. Y ese tema es el tema de la comprensión. Por cierto, hablando de la comprensión, estaba leyendo por ahí, uno lee muchas historias, y una de las historias que estaba leyendo era la de un señor que estaba en el metro de Nueva York. Estaba leyendo el periódico el señor, y cuando estaba leyendo el periódico había un par de niños que estaban corriendo ahí dentro del vagón del tren. El tren iba circulando y aquellos niños jugaban dos niños pequeños. De tal forma que el señor que estaba leyendo el periódico ya se estaba poniendo molesto. Y cada vez más, y aquellos niños llegó un momento en que le golpearon el periódico, se lo movieron, y entonces el señor levanta la vista y dice, ¿y esos niños de quién serán? Y habla, ¿de quién son estos niños? Preguntó. Y en eso ve que allá en un asiento estaba un señor que estaba como ido, como viendo al infinito, no se sabía qué es lo que estaba haciendo. Y entonces le dice, ¿de quién son? Son míos, dice, son míos, son mis niños. Dice, señor, le dice el del periódico, pero usted lo ve lo que están haciendo, están molestando mucho. ¿Por qué usted no los pone tranquilos? ¿Por qué no los pone quietos? Y entonces el señor, sí, le dice el papá de los niños, perdone, es que tenemos un problema. Yo no vengo muy bien concentrado, dice, porque venimos de enterrar a mi esposa, la mamá de ellos. Y se le salieron las lágrimas. El señor que estaba con el periódico, en realidad ya no hallaba qué hacer, no hallaba qué palabras decir. Simplemente él pudo entender que a veces hay personas que se comportan de alguna forma y nosotros no podemos captar el por qué hay gente que reacciona de diferente forma, no como nosotros quisiéramos. Y es ahí entonces en donde necesitamos aplicar la comprensión para con cada uno de ellos. Y por eso es que en la palabra Dios lo ve así, el Señor lo ve así, el Señor lo determina así y sabe cuáles son los problemas que usted hoy puede estar teniendo por no comprender a las personas que están a su lado. Pero es muy difícil que uno pueda entender. ¿Y cómo yo puedo comprender? ¿Qué Dios nos enseña acerca de la comprensión? Y en la Biblia nosotros vemos tal vez de los pasajes más conmovedores. Tal vez el pasaje, como decimos ahí, la extrema comprensión de lo que es el amor, de lo que es la comprensión. Y ese está en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, del 1 al 13, yo lo voy a leer en este momento. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía
y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a describir: el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Y cuando vemos este pasaje, yo creo que usted está familiarizado con este pasaje, ¿verdad? Que y alguna vez ya lo ha visto, sobre todo cuando nosotros vemos y en épocas como por ejemplo en la época del Día del Amor y la Amistad, en esos días se acostumbra a venir y nosotros dar tarjetas, dar recuerdos en el cual dice Día del Amor, y entonces empezamos: el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Y sobre todo a las personas, los enamorados, vienen y se dan ese tipo de regalos. No sé si a ustedes le han dado, o si usted ha dado, o si usted ha visto en las redes sociales ese tipo de tarjetas. El caso es que muchos de nosotros nos cuesta poder entender. ¿Y qué es eso de que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo? ¿De qué se trata? Porque como a veces nosotros el amor lo tenemos conceptualizado, el concepto que tenemos del amor es de algo romántico, es de algo que va en las nubes, es de las flores, es de cosas por ahí. Y entonces cuando no tenemos ese tipo de emociones en nuestro ser, cuando nuestro ser naturalmente no lo percibe, entonces pierde ese pasaje, esas tarjetas pierden en realidad el concepto o el mensaje que de verdad nosotros queremos que transmitan. Y para eso entonces tenemos y de eso se va a tratar el tema de hoy, de poder entender qué es lo que Dios nos está enseñando a través de Pablo, a través de la Biblia, con estos pasajes que se le da en Primera de Corintios. Y vamos a ver el contexto en general de esta carta. En el contexto general de esta carta, Pablo se la está transmitiendo a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era un lugar. Este Corinto era un lugar muy especializado, muy conocedor de las ciencias. Está ubicado en una parte de la península helénica, cerca por Grecia. Y era una iglesia que particularmente tenía muchos conflictos espirituales, la iglesia de Corinto. Muchos problemas espirituales. Por lo tanto, cuando Pablo se va de allí, oye que en esta iglesia de Corinto están pasando un montón de cosas que en realidad no eran lo mejor, no eran el mejor testimonio que los miembros de esta iglesia podían dar. En cierta forma eran carnales, vivían no en el espíritu sino en la carne, se peleaban entre ellos y habían muchas cosas. Por eso él empieza a hablarles en este pasaje, no en el 1 Corintios 13 que estamos leyendo, sino más atrás, desde el 1 Corintios 6, 7, 8, 9 y 10, está hablando de aquellas cosas que esta iglesia tenía que arreglar. Tenía que arreglar, por ejemplo, el sentido de la gente venía e iba a la iglesia y como se acostumbraba a tener una comida todos juntos, y había gente que solo llegaba a comer y trataba de comerse todas las cosas y dejaban a otras personas sin comer. Y eso significaba que había una falta de amor hacia aquellas otras personas.
Entonces Pablo viene y le dice, eso no puede ser así. Cuando tenían en la liturgia la cena del Señor, que es un momento bien especial, también venían los corintios y no eran personas respetuosas. No lo hacían con la referencia debida. Cuando se hablaba de los dones, en la Biblia se menciona que Dios da a sus hijos los dones espirituales. Cuando dice los dones son regalos, son las capacidades que Dios nos ha dado para poder venir y servir mejor en la iglesia. Pablo les había enseñado a los corintios que habían diferentes dones de profecía, de enseñanza, de servir, y les había dicho, tú tienes este don, tú eres así. Y habían algunos de ellos que cuando tenían esos dones que eran mayores que el del resto, entonces se creían mucho, se volvían orgullosos, eran jactanciosos, decían, yo tengo el don de enseñar, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de pastor, y ustedes no tienen ese don, solo tienen el don de servir y cualquier un don que para ellos, entre comillas, lo consideraba menor. Pero les dice Pablo, eso no puede ser así. En esa palabra, en los versículos, los empieza a corregir. Y en el capítulo 12, al final del capítulo 12, después de estarle corrigiendo en muchas áreas de gente, de su vestimenta, de muchas cosas, en el capítulo 12, al final de ese capítulo, empieza y le dice algo que de verdad es trascendental y que es parte de este capítulo 13 que nosotros estamos leyendo. Le dice al final del capítulo 12, más aún, después de haberlos corregido, le dice, más aún yo os muestro un camino más excelente. Es decir, yo les voy a enseñar, después de todo lo que les he enseñado, les voy a enseñar un camino que es más excelente, que es mejor para ustedes, que es lo mejor que ustedes pueden aprender. Y yo pienso que hoy en día es cierto, nosotros hemos y conocemos en muchas áreas, nosotros mismos enseñamos en muchas áreas, pero dice aquí Pablo, yo les voy a enseñar ahora un camino más excelente, lo mejor que podemos aprender, lo mejor que ustedes pueden aprender, se los voy a enseñar ahorita. Estas palabras entonces nos introducen a lo que nos va a decir acerca de lo que es el amor en el capítulo 13 que nosotros hemos ya leído. La mayor parte de la gente que sabe de la Biblia concuerda en que esta palabra que dice, yo os voy a mostrar un camino más excelente, debería ser parte del capítulo 13 que estamos leyendo. ¿Por qué debería ser parte? Porque cuando se menciona aquí la palabra comprensión, cuando se menciona aquí la palabra amor, cuando se menciona aquí ese concepto de lo que el Pablo dice, si no tienen amor, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante. ¿Por qué está diciendo por qué dice ese concepto y no tengo amor? ¿Qué es lo que está diciendo con la palabra amor? Dice, si ustedes fueran, como está hablando si ustedes fueran personas que si hablasen, si existieran, que hubieran lenguas angelicales, porque eso era otro de los elementos que esta gente de Corinto empezaba y luchaba en su mente carnal. Dice, pero le dice Pablo, si hubieran lenguas angelicales, si alguno de ustedes o hablaran una lengua angelical y no tiene amor, viene a ser como una metal que suena y que suena mal. Entonces, ¿cuál es la palabra aquí? La palabra clave que nosotros tenemos que entender es la palabra amor. ¿Y qué es la palabra amor? La palabra amor que nosotros conocemos acá en estos pasajes, la palabra amor es una palabra que en el griego significa ágape. Y esa palabra ágape significa comprensión, caridad. Así que si lo viéramos nosotros, si lo trasladamos al lenguaje nuestro, si nosotros habláramos cualquier cosa, si fuéramos las grandes cosas, si usted se creyera la mejor cosa en el mundo, pero si usted no es una persona que practica la caridad y en este caso que practica la comprensión, entonces usted es una persona que necesita de verdad de Dios.
Y por eso es que muchos de nosotros podemos ser devotas gentes, devotas personas que venimos aquí a la iglesia, pero como en algún momento no estamos aplicando lo que es el amor, lo que es la comprensión para con alguien, entonces venimos y sufrimos. Para con algo y entonces venimos y sufrimos. Así que la comprensión, ¿qué es la comprensión? Es la actitud tolerante para encontrar como justificados y naturales los actos y sentimientos de otro. Oiga bien, esa es la comprensión. La comprensión, o sea, el amor del que se habla aquí, el amor, el ágape de lo que se habla en este pasaje, es una actitud tolerante para encontrar como justificados y naturales los actos o sentimientos de otro. Así que cuando nosotros venimos y tratamos de justificar las cosas que nos dañan, porque muchos, yo sé que como somos humanos, muchos dañamos a otras personas, pero eso a veces no los tomamos en consideración. ¿Qué tal es las cosas que usted hace y dañan a otra persona, o las cosas que usted hace, que otra gente hace y lo dañan a usted? ¿Cuántas veces nosotros tenemos recuerdos? Usted hoy y no quisiera que viniera y escarbara en su herida, en las heridas que usted tiene, pero cuántas veces ha usted experimentado personas que lo han insultado, que le han dicho cosas que no son correctas, que le han dicho o hecho cosas que a usted le han causado dolor. Y tal vez usted está pensando y diciendo, yo creo que con el tiempo esto se va a sanar. Pero yo quiero decirle que con el tiempo lo que va a pasar con esa herida es que se va a llenar de gusano, se va a afectar, y usted posiblemente hoy en día puede ser una persona que esté viviendo de un pasado que lo hirió, y que si no practica la comprensión, si no practica el amor, eso se va a ir haciendo grande, y usted puede llegar inclusive hasta sus últimos días con aquel grado de resentimiento, de amargura, porque no pudo practicar la comprensión, o sea, el amor de lo que nos menciona aquí este pasaje de Primera de Corintios 13. Y es que cuando se habla de amor en español, en el español nuestro, a todos le decimos amor. Para nosotros es bien fácil entender que existe el amor romántico o el amor sexual. Ay, cuando usted viene y le dice, yo te quiero, mi amor, mi amor, le dice, mi amorcito lindo. ¿Qué es lo que está diciendo usted ahí? Está hablando de algo sentimental, puede ser inclusive sexual. Pero la palabra amor está tan popular que si usted viene y va al mercado y va al centro y va a comprar y ve todas las personas que le venden, ¿cómo le dicen las personas que le quieren vender? Pase, mi amor, ven aquí, mi amor. A veces hasta hay problemas con la persona, con el matrimonio, que dice, ay, ¿por qué te está diciendo amor a vos aquí? Dice, pase, amorcito, 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 le dicen ahí a uno. Y entonces dice, la palabra viene y como que se hace tan popular, se vulgariza la palabra amor. O también viene la gente y qué rico te quedó esta comida. Este es un amor de comida. O sea, la palabra se pierde en el concepto de lo que es el amor. Pero la palabra, como estábamos viendo aquí, lo que Dios nos enseña a nosotros cuando habla en Primera de Corintios 13, no es ninguna de esas palabras, ninguna de esa definición de palabras, sino que la palabra que nos enseña es lo que es el ágape, lo que es el amor, lo que es la caridad, lo que es la comprensión. Así que cuando viene este pasaje y dice, y si yo hiciera todas estas cosas y no tengo comprensión o caridad, nada soy. Pablo dice que sin comprensión, sin amor, ninguna de estas cosas que nosotros vemos aquí pueden pasar o pueden suceder. Por eso dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, porque todo lo que Pablo nos enseña acá, lo que Dios nos enseña aquí dice, si yo diera todas mis cosas a la gente,
Si usted viene y fuera una buena persona, la mejor persona del mundo, dice aquí este pasaje, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, en el contexto de lo que nosotros vemos acá en este pasaje, cuando se estaba escribiendo, era muy una costumbre que la gente venía, inclusive se vendía como esclavo, se hacía como esclavo, inclusive que su cuerpo fuera quemado, porque pensaba la gente que eso era un sacrificio supremo, que significaba el ser un gran mártir para venir y tener un camino mejor en la vida. Así que dice, si ustedes fueran, yo no sé qué es, cómo es usted, si usted es muy buena persona, si usted es muy hospitalaria, si usted es una persona que da dinero a la iglesia, si usted es cualquier cosa que usted sea, pero dice, pero si usted viene y no tiene comprensión y no tiene amor, nada es. Aquí esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte lo que está diciendo, porque la comprensión viene y resiste todas las cosas. Por eso, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, nosotros podemos nuevamente entender que es una actitud tolerante. Y lo repito, es una actitud tolerante para encontrar como justificados y naturales los actos y sentimientos de otro. Eso es la comprensión. La comprensión es que yo venga y si yo le hago algo malo a usted, si yo hice algo incorrecto que lo dañó a usted, que le causó algún problema, que usted venga y me justifique y diga, yo creo que Francisco, yo creo que el pastor, como usted me quiera decir, yo creo que esto que hizo no es que quería él dañarme. Entonces usted viene y me justifica. Y posiblemente yo sí la quería dañar, pero usted, para que su corazón no sea dañado, para que pueda estar en paz, usted me justifica. ¿Sabe cuál es la bendición de la comprensión? Que si usted comprende, si usted justifica a las personas que le están ofendiendo o le han ofendido, su corazón, su mente siempre va a estar en paz con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en usted ahorita. Si hay alguien que le ha dañado, si hay alguien que le ha afectado, que usted lo piense y lo justifique delante de Dios. Eso es el amor, eso es la comprensión, que lo justifique. Y pueden ser grandes cosas o pequeñas cosas. A uno hay muchas cosas que tiene que aprender a justificar. Les voy a decir un pequeño caso. Hace 2 semanas estaba mi perrito o mi perro. Estaba teniendo problemas de salud y empezó a llover. Y como empezó a llover en mi casa, fue unos días que, no sé si ustedes se acuerdan de como 2 martes que cayeron unos rayos tremendos aquí en Tegucigalpa. Yo estaba en mi computadora y estaba en la computadora y eso cayó un rayo de repente, ¡pum! Dice, y dije, esto ya me mató. Así pensé yo, porque cayó la computadora, todo se hizo bien feo. Y salgo para donde mi esposa, le digo, Miriam, me muero. Le digo, ¿qué rayo me cayó? Y era un rayo tremendo. Y después de eso me dice, ahí está el perrito, el perro abajo, vamos a cuidarlo, se está mojando. Y vamos con mi esposa y empiezo yo de buena gente y me dice, trapiémosle aquí toda la cosa y pongámosle una toallita abajo para que no se moje. Y estoy yo poniendo la toallita, ¡wow! Me hace el perro. Y mire esto que está aquí, yo sé si lo está viendo, me mordió el perro, me mordió, hasta la uña también. Y yo bien puede decir, perro desagradecido ¡ay! Me subí y dijo, yo tengo que tener una buena actitud con este perrito. Y me puse a pensar, le digo, yo creo que yo fui el inconsciente, le dije a mi esposa. Hay rayos, hay dificultad, los animales oyen más de la cuenta, se ponen tensos. Y yo vengo y sabiendo que el perrito está tenso y le pongo la mano, no, las 2 se las hubiera puesto para que me hubiera agarrado la otra también. ¿Sabe qué hice con una manera simple en este ejemplo? De comprender. Y como yo lo comprendí, entonces mi corazón estaba en paz. Y yo me pongo a pensar, si
Somos inclusive capaces de comprender a un animalito. ¿Por qué no es posible que podamos comprender a una persona que es pecadora, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, una persona que tiene un montón de problemas que nos están afectando? ¿Y quiénes somos nosotros? Si Dios tiene misericordia de ellos, ¿por qué usted y yo no tenemos ese grado de comprensión para poder entender que si algo nos hicieron, es algo que tiene alguna razón y que tenemos que justificarlo para que nuestro corazón esté en paz? Y posiblemente usted le puede surgir aquí la mente de un vecino que le daña a usted, que pone la música bien fuerte y no entiende por qué tiene la música muy fuerte, y usted empieza a decir, hay que saber de qué barriada viene, y empieza usted a decir cualquier cosa y no puede tal vez comprender cuál ha sido la costumbre y entender y también y sobre todo comprender que si algo está pasando alrededor suyo, Dios tiene el control de esas cosas. Y si Dios tiene el control de esas cosas, Él puede solventar en su momento cualquier tipo de circunstancia que esté pasando así a su alrededor. Por eso es que dice en la palabra más adelante, el pasaje del 4 al 7, dice que la comprensión es sufrida. Por eso es que la comprensión es sufrida. Yo quiero decirle que la comprensión es mucho más que el perdón. La comprensión es mucho más que el perdón. Cuando viene al Señor le preguntan, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Dice, hasta 7 veces. Dice, hasta 70 veces 7, porque eso tiene que perdonarse. La comprensión no deja que tengas que perdonarle a nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a ofender. Cuando tú vienes y comprendes, nadie te ofende. No vas a sentir la culpa, no, el agravio no va a llegar a donde ti, porque tú eres una persona que ya comprendiste. Y cuando alguien viene que se dio cuenta que te hizo algo, te afectó, le dice, fíjate que quiero que me perdones. ¿Y por qué te voy a perdonar? Si yo ya te comprendí, ya sé por qué lo hiciste. Por eso dice, la comprensión es sufrida, la comprensión es benigna. Cuando hablamos de la comprensión es benigna, es que podemos entender de hacer buenas cosas. Esta palabra implica una persona que ayuda. Porque a veces venimos y hay gente en la calle que nos pide algo, o una limosna, o una ofrenda, o algo que le demos a alguien. Y nosotros le decimos, ay no, yo no le voy a dar a esa señora. Si esa señora está más joven que yo, hombre, que trabaje. ¿Sabe qué? Si hay comprensión de parte nuestra, usted va a entender que hay alguna razón. Que no tiene ella la misma suerte que tiene usted. Que hay cosas que nosotros tal vez no las entendemos, pero que ellos sí lo están viniendo y lo necesitan. Y hasta que los comprendamos, hasta que nos pongamos a ver en los ojos del amor que Dios nos dice, si no tengo amor, nada soy. Hasta que nos pongamos a ver en esos ojos, entonces vamos a entender el por qué hay personas que sufren más que nosotros. Por eso dice, la comprensión es benigna, no tiene envidia. La comprensión no es jactanciosa, no es injuriosa, no se envanece, no se ensancha. Cuando nosotros vemos la cuestión de esta palabra que dice la comprensión no tiene envidia, siempre y muchas veces está dentro de nosotros. Es un pensamiento, a veces un sentimiento que es malvado, en el sentido de que yo sé si que hemos conocido de personas que se alegran, que ven a personas que han estado en una posición, tal vez han sido empresarios, han sido de gobierno, han estado en un buen lugar y de repente caen, y muchos de nosotros venimos y nos alegramos de la caída, de la falta, de ese daño que esa persona está sufriendo. Eso no es comprensión. Nosotros no sabemos las cosas que pueden estar pasando ese tipo de personas. Por eso dice también no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. Dice, no se alegra de la injusticia, de las cosas que se están haciendo incorrectamente, pero se alegra de la verdad. Y Pablo nos está aquí hasta ahora enseñando de las cosas que no es la comprensión, que no es el amor. Y si usted viene y todavía es una persona que hoy está escuchando y no entiende a su esposo que está ahí a su lado,
no entiende a su esposa, no entiende a sus hijos, no comprende. Entonces le quiero decir que quien se está dañando es usted. Y cuando le decimos comprender nuevamente, y repito, comprender es poner una justificación, es poner un escudo a favor de la persona que nos está dañando, a la persona que nos está afectando. Por eso aquí dice, el amor todo lo sufre. Cuando dice que todo lo sufre, el verbo aquí tiene que, y significa, básicamente es en abstenerse o tolerar algo. Y la palabra tolerancia, no estamos hablando de la filosofía de la tolerancia, sino del sentido de ser personas que comprendemos. Eso es de lo que se está hablando acá. Uno de los ejemplos, el ejemplo tal vez, y obviamente Jesucristo es Dios. Y Jesucristo nos da el ejemplo máximo de lo que es el ser personas comprensivas. Jesucristo, siendo hombre, vino y murió en la cruz por nosotros. Y cuando estaba en esa cruz muriendo, cuando Él estaba sufriendo todo lo que le estaban haciendo los soldados y la gente que se estaba riendo de Él, Él estaba en esa cruz y estaba en una circunstancia difícil, de dolor, en la cual la gente, los que lo querían, lo estaban viendo, pero las demás personas se estaban riendo, se estaban carcajeando de Él, carcajeándose de su dolor, de aquella corona, de aquellas espinas que le estaban sacando sangre, de alguien que le había clavado los pies, que le había clavado las manos. Ese dolor, tremendo dolor. Y más que ese dolor, la gente no se estaba diciendo pobrecito, y no que le estaban diciendo ja, 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 y se reían de él y le tiraron y le dieron una espada ahí en su cuerpo. Y él, cuando ya se está muriendo en los últimos segundos de su vida, la expresión más grande de comprensión para con nosotros, él no vino y dijo, pero me la van a pagar, ya van a ver todos ustedes, no me la vuelven a hacer. No dijo eso. ¿Se acuerda usted lo que dijo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que hacían, pero Él viene y comprende, y tiene ese espíritu de incomprensión y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben qué es lo que determinó eso en el Señor? Que Él pudo vivir esos últimos segundos y morir en paz. Y cuando usted viene y no comprende a las personas, cuando usted no justifica a las personas a su lado, usted es el que sufre. Y hoy es el momento, hoy es el día en el cual usted tiene la oportunidad de venir y salir y llegar y tener una vida de verdad en paz, aplicando la comprensión. Y que usted pueda tener una buena cantidad de amigos, que pueda tener una cantidad de personas que de verdad puedan verle. Y por el grado de gozo y de paz que usted tiene, puede tener a gran cantidad de amigos para que los traiga inclusive aquí con usted. Por eso dice allí, en la palabra al final, dice que la comprensión nunca deja de ser. El ser tolerantes significa que nosotros venimos, y cuando venimos y comprendemos a alguien, a una persona, esa tolerancia se convierte en algo espiritual. Cuando usted comprende a alguien, la tolerancia no se vuelve una filosofía hueca, sino que se vuelve una parte espiritual de su forma de ser. Por eso decimos aquí que la comprensión es ver con naturalidad los actos y sentimientos de los demás. Es la conciencia de nuestra propia fragilidad. Es la convicción de saber que podemos caer nosotros en la misma situación, de cometer los mismos errores y de dejarnos llevar por el arrebato de los sentimientos. La comprensión evita que usted viva por esos sentimientos. Y existen en nuestra vida una cantidad grande, a diario,
una gran cantidad de reacción de impulsos a las cosas que nos pasan día con día. Ya puede ser una reacción cuando usted va en su carro, alguien se le mete por enfrente, eso es bien fácil entre nosotros, y venir y pensar o decir, inclusive pensar algo que no es lo correcto delante de Dios, o ponernos a luchar de la misma forma. Pero quiero decirle que eso no es lo correcto. O puede ser que usted tenga hoy una familia o un amigo, alguien con el cual necesite comprender por qué esta persona reacciona así como a usted no le gusta. Necesita comprender. Para que a usted le guste, tiene que aprender a comprender. Ahora, si nosotros deseamos hacer conscientemente la comprensión parte de nuestra vida, hay que aplicar algunas cosas prácticas en la vida de nosotros. Primero, usted tiene que aprender a escuchar y hacer lo posible para no dejarse llevar por el primer impulso. Generalmente el primer impulso cuando alguien viene y le hace algo incorrecto a uno es de violencia, es de reacción, es de odio, es de rencor, es de desquite, es decir, así le voy a hacer yo también. No, tenemos que venir y no reaccionar siempre a ese primer impulso. Tenemos que saber por qué lo están haciendo. Hace poco había una graduación aquí en nuestra escuela y habían otros niños que estaban en la escuela y estaban moviéndose, movían un par de niños y estaba una graduación. Y entonces en esa graduación venimos y alguien de entre nosotros se paró para decirle al padre de uno de los niños: mire, su niño está haciendo mucho ruido, es peligroso. ¿Y sabe cuál es la respuesta que dijo esta persona? Dice: ¿y qué quiere que haga si son niños? El papá dijo eso. Y yo dije, tenemos que aplicar la comprensión. La comprensión aquí es con el padre del niño, porque el padre del niño no sabe cómo guiar a sus hijos. ¿Cómo me gustaría que este padre aprendiera a guiar a sus hijos? Eso se llama comprensión. No actuar al primer impulso, porque lo más fácil es decir: sí, es que usted, cualquier cosa le podríamos haber dicho. Pero no hay que dejarnos llevar por el primer impulso. También no hay que hacer juicios prematuros. Primero se deben conocer de todos los aspectos que afectan una situación. Por ejemplo, cuando alguien viene y hace algo que pasa seguido. Tal vez uno va caminando. En el caso de nosotros como pastores, ustedes nos conocen a nosotros porque es más fácil conocernos y nos pueden identificar en cualquier lado. Por eso nosotros tenemos que andarnos portando bien, porque nos identifican. Obviamente, estoy hablando en términos humanos, sabemos que Dios está ahí siempre. Pero como siempre es así, entonces usted puede ser que alguien venga y me vaya en el carro y me diga: adiós, pastor. Y yo no lo conocía. Y como no lo conocía y no lo vi, entonces no le contesté. Uy, dice, pastor, en la iglesia es un ángel, pero aquí parece el diablo, ni le habla a uno. Usted puede decirlo, pero usted debe entender que hay bastantes personas y que no es la naturaleza nuestra hacer eso. Puede ser que sea un amigo suyo que tal vez no lo vio, no lo consideró en algún momento. Un vecino suyo, alguien que se le olvidó tal vez inclusive el nombre suyo. Tiene que aprender a no hacer juicios prematuros. También, en tercer lugar, hay que distinguir si es una situación voluntaria la que está haciendo la otra persona. Puede ser que no sea voluntario, puede ser producto de los sentimientos, puede ser producto del descuido, puede ser producto de las limitaciones económicas. Por ejemplo, si usted viene y sabe que su amiga se va a casar y dice: se va a casar mi amiga, le voy a comprar el regalo, y usted se va y compra el regalo y lleva el regalo y lo tiene ahí guardado esperando el día de la boda, y está esperando también la tarjeta que llegue, y empieza y se acerca el día y no llega la tarjeta, y usted viene y dice: no me ha dado la tarjeta, y usted ya tiene el regalo, dice: no me ha dado la tarjeta.
Y se acerca y le dice, hola, ¿cómo estás? Qué bien, ya estamos listos para la boda, ¿verdad? Sí, tal vez se acuerda de la tarjeta. ¿Y cómo van todas las tarjetas? ¿Ya está todo listo? Sí. Dice, y no me dio tarjeta a mí. Y usted está con el regalo ahí. Y se llega el día de la boda y usted con el regalo dice, tal vez todavía, hoy en la mañana me lo manda. Y está ahí usted con la puerta abierta esperando, a ver cuándo viene la tarjeta para ir a la boda. Y llega la hora y ve el Facebook usted y en el Facebook dice, tremenda boda que hubo en tal lado. Y ve a su amiga y dice, no me invitó. Pero me la va a pagar. Me la va a pagar, ya va a ver que me la va a pagar. Me he de casar yo también para que no lo voy a invitar. Eso se llama el no comprender a la otra persona. ¿Qué es lo que usted puede pensar cuando hay una circunstancia así? La incomprensión es, mire, por ejemplo, en las bodas. Una boda es una circunstancia que se gasta bastante. Cada platito de comida son 500 pesos. Así que cuando usted viene y invita a alguien, sabe que es una fortaleza. Hay muchachos y muchachas que por su dinero no tienen. Entonces hay que entender que no todos podemos ser invitados. Así que si usted viene y no lo invitaron, cuando ve a la persona, me dice, mira, tenía este regalo. Mira, felicidades. Eso se llama comprender. O que hay un cumpleaños, que hay tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Y a veces a nosotros, como dice la gente, no nos regaron maíz. Hay que saber comprender. Cuando usted comprende, entonces va a estar en paz. No va a tener ese deseo de venir o vengarse o cualquier otra cosa. Porque usted comprende. También tenemos que aprender nosotros a autoevaluarnos, a ver cómo somos nosotros. Muchos de nosotros no tenemos muchos amigos porque a veces somos personas bien insoportables. A veces nosotros sabemos que muchos de nosotros como bien insoportables. Yo quiero decirle a usted, señor, señora, que si usted no tiene amigos, si usted no tiene muchos amigos, si son contados, como decía una vez una persona, yo a mis amigos los cuento con la palma de mis dedos y me sobran todavía dedos. Si usted es así, que ni sus hijos son amigos, tiene que evaluarse para que entienda qué es lo que usted está haciendo incorrectamente. Pregunte, porque usted no puede vivir amargado o amargada siempre por causa de no ser una persona comprensiva. Autoevalúese. Habemos muchos de nosotros que ni siquiera la sombra le gusta andar con nosotros. Porque somos personas pero tan dañinas, tan afectadas por la falta de amor que dice la palabra, que entonces no reaccionamos bien. También hay que buscar las posibilidades de la solución y de opciones y soluciones. ¿En qué cosas usted tiene que arreglar para restaurar relaciones con personas? Obviamente a la luz de la comprensión. Y también tenemos que aprender a opinar bíblicamente. El consejo que nosotros tenemos es el consejo de Dios, ver si Dios y su palabra nos dice y nos da a nosotros la razón. Tenemos que opinar siempre bíblicamente. Y termino este mensaje con una de las historias de comprensión que son pero más reveladoras y, como decimos aquí, que son extremadamente muestra o esa expresión de amor. Es la historia de José. José, el que nosotros le decimos el soñador. Tiene una historia impresionante. La historia de él por eso creo que es de las más grandes y conmovedoras, que inclusive nos hacen reflexionar mucho acerca de lo que es la comprensión y el amor. Viene en su momento, José era un joven, era un muchacho muy bien portado, era muy amado por sus padres. En este caso, su papá lo amaba mucho y sus hermanos no lo querían a José. Llega un momento que, como no lo comprendían,
Entonces sus hermanos vienen y traman un mal en contra de él. Dicen, lo vamos a matar. Cuando dice lo vamos a matar ¿se imagina usted que usted es una persona que sus hermanos, las personas en las cuales usted más confía, vienen y dicen, lo vamos a matar? Y lo hicieron. Y lo quisieron hacer. Y vemos, me imagino yo, el dolor, no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional de saber lo que sus hermanos le están haciendo. Pero como no pudieron llegar al asesinato, dijeron, no, mejor lo vamos a vender. Y lo vamos a vender como esclavo. Y venderlo como esclavo, una persona que era en ese tiempo, una persona que era esclavo, no era que se iba a trabajar como Estados Unidos, a España. No, el esclavo aquí era una persona que podía venir y morir, y podían quemarlo si era posible, y podían matarlo y sacarle sus órganos, cualquier cosa, y era todo legal. Y eso sucede con él, y lo venden como esclavo. Y no es que al llevarlo como esclavo lo llevaban en un carro, en un avión, en un caballo, en un camello. No, él va ahí caminando por el desierto, casi para morirse. Y José se está acordando de sus hermanos que lo vendieron. Y se está acordando de su padre que quedó allá solo. Y llega a él y llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto sigue siendo un esclavo. Pero como es un hebreo que amaba al Señor, un hebreo que amaba a Dios, Dios viene y le da muchos conocimientos y le da comprensión. Y después de eso viene, y estando en Egipto, hay una mujer muy mala, una mujer dañina. Y dice, yo me quiero acostar con él. La mujer es casada. Y él dice, no, por el Señor no. Y la mujer lo acusa y nuevamente ahora va preso, va al calabozo. No sé cómo era el calabozo en ese tiempo, hoy son de moda en nuestro país, pero era terrible. Él está ahí, está en aquella soledad, y él se recuerda a sus hermanos, que por causa de sus hermanos, él está ahí y sigue su proceso, se vuelve inteligente, porque siempre fue inteligente. Viene y en esa inteligencia llegó en un momento a ser el número 1 del faraón. Y cuando es el número 1 del faraón, viene una circunstancia difícil de hambre en todo esa área geográfica en Medio Oriente, menos en Egipto donde estaba él. Por la inteligencia de José, vienen y todo mundo estaba sufriendo. Y llega un momento que los hermanos de José están sufriendo de hambre. Se están muriendo. Y cuando se están muriendo les dice el papá, vayan a Egipto, vayan allá a traer comida. Y llegan a Egipto y los ve José. Y llegan sus hermanos y le empieza a hacer unas preguntas. Y dice la palabra que cuando él ve a sus hermanos, él se alegra, dice, son mis hermanos. Y solo en su mente, y le pregunta, ¿y el papá de ustedes está vivo? Le dice, sí, todavía está vivo. Y viene José y se alegra tanto de saber que su padre está vivo, que dice la palabra que se iba a los cuartos él solo y se ponía a llorar de alegría de saber que su papá estaba vivo también y su hermano menor. Y sigue esa historia impresionante. Y viene José, lo ve, ellos les da comida, regresan después, hay un lapso, ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis eso. Y cuando viene de regreso, vienen sus hermanos, vienen los hermanos y le dicen, queremos más comida, ya se nos acabó, porque la primera vez él no les había cobrado. Entonces viene y queremos más comida. Cuando le dice queremos más comida, José los ve nuevamente, les pregunta por muchas cosas. Y después dice que cuando vio que su hermano estaba ahí también, se volvió él solo se encerraba de alegría, de gozo, se encerraba de saber que sus hermanos estaban ahí. Y llegó un momento que su corazón no soportó. Y cuando llega un momento le dice, se quita su ropa y de la cabeza y le dice, hey, es que no me conocen quién soy yo. Hermanos, yo soy José. Y cuando ven los hermanos que José, se ponen nerviosos, temerosos,
y dicen posiblemente, hasta aquí llegó nuestra vida. Ya, estamos aquí muertos. José. Y le dice José, en el acto más grande de comprensión que alguien, que un humano puede tener para con otras gentes, le dice a sus hermanos, este pasaje que está en el libro de Génesis, le dice José, pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Dice aquí, José en el acto de comprensión dice, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Y se inclinó con ellos y los amó a ellos. Y los comprendió y dijo, fue Dios, no fueron ustedes. Yo me pongo a pensar qué hubiera hecho yo si hubiera sido José. Yo les corto la cabeza, ya. Como también muchas veces en nuestra mente le hemos cortado la cabeza, en nuestra mente a alguien que nos ha afectado. Y eso nos deja tranquilidad. Eso no da paz. Y cuando se aplica aquí el concepto de la comprensión, es porque Dios desea que cada uno de nosotros tenga paz en su vida. ¿Hay alguien que se te viene a la mente, que te ha afectado, que te está afectando? ¿Alguien que te está causando dolor? Tienes que comprenderlo. Tienes que aplicar la comprensión, porque si no lo practicas, de nada sirve que vengas y estés sentado domingo tras domingo, semana tras semana, porque tu intranquilidad va a seguir ahí. La comprensión no es algo para ejercitar en situaciones extremas, sino del día al día, cada momento de nuestra vida, con todas las personas, en los detalles más pequeños y en las apariencias más insignificantes. Termino y concluyo este tiempo acá en decir, como dice en su boletín, qué importante es la comprensión. Podemos afirmar que es un acto lleno de generosidad. La comprensión es generosidad, porque con ella aprendemos a disculpar, a tener confianza en los demás y por lo tanto ser una persona de estima a quien se puede recurrir en cualquier circunstancia. Hermanos, no podemos seguir sin comprender. No podemos tener paz sin comprender. No podemos ganar amigos sin comprender. Vamos a orar y nos ponemos de pie, por favor. Señor, estamos aquí y tú conoces lo que hay en nuestra alma, Señor. Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Señor, tú conoces la soledad que podemos estar experimentando por causa de no tener ese amor, esa comprensión que tú nos mandas tener. Dios, tú no nos diseñaste, Padre, para tener dolor, para vivir con dolor. Sí, vamos a sufrir. Dice en tu palabra que sufriremos, y va a haber aflicción, pero que no tenemos que temer porque tú venciste al mundo y tú nos das las herramientas, tú nos das el camino para poder ser personas
gozosas, en paz contigo. Señor, tú derramaste en nosotros esa misericordia, porque tú eres misericordia. Señor, que nosotros podamos aplicar también a nuestra gente alrededor misericordia, esa generosidad que no nos afecte a nosotros. Dios, aquí sabes, tú sabes y nos conoces, sabes que a veces podemos estar teniendo 1, 2, 3 nombres en nuestro corazón que nos han dañado, que nos han afectado. Pero sabemos, Señor, que no fue eso. Sabemos, Señor, que tú pusiste esas circunstancias en la vida. La pusiste para hacer de nosotros mejores personas. Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos comprendiste primero, porque tú nos amaste primero. Señor, gracias por darnos consolación. Señor, gracias por ser ese Dios de sublime gracia para con nosotros. Señor, que esa gracia sublime que aplicaste con nosotros la podamos vivir y aplicar para con otros. Señor, en el nombre de Jesús y tu gracia infinita, oramos. Amén.